Buen día, mi nombre es Alejandra Lizalde Martínez y el día de hoy les voy a explicar cómo resolver un circuito mediante el análisis de nodos con fuentes dependientes. En esta imagen podemos apreciar el circuito que vamos a analizar el día de hoy y las instrucciones nos piden determinar los voltajes de nodos, la corriente X y la potencia en la fuente dependiente. Comenzamos con la primera instrucción que nos pide determinar los voltajes de nodos. Para esto debemos asignar un nombre a cada uno de los nodos que vamos a analizar. En mi caso, este será el llamado V1 o voltaje 1 y este otro nodo que abarca todo esto será llamado V2, mi voltaje 2. Podemos notar que contamos con un caso 1 en el que tenemos un voltaje entre el nodo V1 y tierra. Por lo tanto, este voltaje, 12 volts, pasa a ser directamente el valor de V1. Aquí lo tenemos. El voltaje 1 es igual a 12 volts. También contamos con un caso 2 en esta área que nos dice que contamos con una fuente de voltaje entre dos nodos, el V1 y el V2. Aquí ya formulé mi ecuación para explicarlo, que nos dice que el voltaje 1, ya que entra del lado positivo, menos el voltaje 2, porque entra del lado negativo, son iguales a 3 veces Ix, ya que es una fuente dependiente que depende de Ix, como su nombre lo dice. Pero necesitamos saber el valor de Ix para poder calcular esta ecuación. Sabemos que la corriente siempre va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. La Ix se encuentra por acá abajo. El voltaje es igual a V2 porque abarca este nodo y baja hasta tierra. No hay diferencia ya que tierra es igual a 0 volts. Y la resistencia es de 2 ohms. Entonces tenemos que Ix es igual al voltaje 2 sobre 2 ohms. Sustituimos esto en esta ecuación y nos queda que el voltaje 1 menos el voltaje 2 es igual a 3 veces el voltaje 2 sobre 2, que es la ecuación que teníamos por acá, que iguala a Ix. Ya simplificando la ecuación, nos termina en que el voltaje 1 menos 2.5 veces el voltaje 2, ya que los tres medios pasan negativos de este lado, es igual a 0. Y todo esto es nuestra ecuación 1. En este caso sucede algo en particular que nos facilitó mucho el trabajo. Y es que ya teníamos el valor del voltaje 1, que era 12 volts. Lo sacamos desde el principio. Entonces basta con sustituir el valor del voltaje 1 en la ecuación 1, que obtuvimos igual en la diapositiva anterior, y nos queda que 12 volts menos 2.5 veces el voltaje 2 es igual a 0. Acá simplificamos, pasamos estos 2.5 volts negativos de este lado positivos, y nos queda que 12, el 2.5 estaba multiplicando al voltaje 2, pasa dividiendo y nos queda que 12 entre 2.5 es igual a 4.8 volts. Ya tenemos el valor del voltaje 2 y del voltaje 1. Cumplimos con la primera instrucción que nos solicitaba determinar los voltajes de nodos. Ya los tenemos. Continuamos con la segunda instrucción que nos pide determinar la corriente X. La corriente X la encontramos aquí debajo. De acuerdo a la ley de Ohm, la corriente siempre va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, vamos a utilizar el valor del voltaje 2, que abarca hasta este nodo, ya que no hay diferencia porque el valor de tierra es igual a 0 volts. Entonces, voltaje 2 sobre los 2 ohms de esta resistencia por la que pasa esa corriente.
Recordamos que ya teníamos el valor del voltaje 2, 4.8 volts sobre los 2 ohms es igual a 2.4 amperes. Ya tenemos el valor de la corriente X. Completamos la segunda instrucción. Vamos por la tercera y última instrucción que nos pide determinar la potencia en la fuente dependiente. Tenemos que la potencia siempre será el resultado de multiplicar el voltaje por la corriente. Aquí tenemos su ecuación. Potencia es igual al resultado del voltaje por la corriente. Sabemos que esta fuente dependiente, como su nombre lo dice, depende de Ix, la corriente que calculamos hace un rato que está acá debajo. Ya tenemos su valor y X es igual a 2.4 amperes. Pero el voltaje de esta fuente de voltaje dependiente es igual a 3 veces esa Ix. Entonces, sustituyendo 3 veces los 2.4 amperes que vale esta Ix es igual a 7.2 volts. Ya tenemos el voltaje necesario para calcular la potencia, pero aún requerimos la corriente. Esta corriente la vamos a calcular con una ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff nos dice que la suma de todas las corrientes que entran o salen de un nodo debe ser igual a 0. Comenzamos con una corriente que entra por aquí. Voy a cambiar de color, no se ve mucho. A la cual vamos a llamar IZ. Y se suma porque está entrando. También entra esta corriente de nuestra fuente de corriente, que es igual a 1 ampere. Ya tenemos la IZ, 1 ampere. Ahora vamos a restar la corriente de la fuente dependiente, ya que está saliendo. Se restó. Y por último, vamos a restar Ix, que ya habíamos calculado, ya que está saliendo de este nodo. Se resta Ix, igualamos a 0 nuestra ecuación. Para saber el valor de la corriente Z que tenemos por acá, es necesario calcular mediante la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje sobre la resistencia es igual a la corriente. Necesitamos hacer una resta que nos dice que el voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre los 2 ohms que tenemos por acá son igual a 3.6 amperes, se sustituyó, ya teníamos el valor del voltaje 1 desde un principio, ya teníamos el valor del voltaje 2, sabemos que son iguales a 12 volts y 4.8 volts. Sobre 2 nos da un resultado de 3.6 amperes. Ya tenemos nuestra corriente Z. Ya que tenemos el valor de IZ, vamos a continuar con la ecuación que teníamos, que nos decía IZ más 1 ampere menos la corriente de la fuente dependiente menos la corriente X es igual a 0. Sustituimos la corriente Z y la corriente X y nos queda que 3.6 amperes, corriente Z más 1 ampere menos la corriente de la fuente dependiente menos el valor de Ix es igual a 0. Nos queda 3.6 amperes más 1 ampere más 2.4 amperes es igual a la corriente de la fuente dependiente. Realizamos la operación 4.6 amperes. 3.6 más 1, 4.6 menos 2.4 amperes nos da un resultado de 2.2 amperes. Es la corriente de la fuente dependiente. Por último, vamos a calcular lo que se nos pidió, que es la potencia, el resultado del voltaje por la corriente. Ya teníamos el voltaje en el paso anterior, que era igual a 7.2 volts multiplicados por 2.2 amperes, que es la corriente de la fuente dependiente, nos da que la potencia
en la fuente dependiente es igual a 15.84 watts. Así terminamos nuestro análisis mediante el método de nodos. Ahora continuamos con una pequeña simulación para demostrar que nuestros resultados son correctos y terminamos. Muchas gracias. Bueno, por último tenemos la simulación. Vamos a comenzar con demostrar que el voltaje 2, que se encuentra por aquí, sí es igual a 4.8 volts. Lo conectamos a positivo, conectamos a negativo, simulamos y tenemos 4.8 volts. Perfecto. Ahora vamos a medir, quitamos esto, vamos a medir la potencia en la fuente dependiente, que fue otro aspecto que se nos pidió. Conectamos el voltaje a positivo, quitamos aquí, conectamos a negativo, lo unimos, simulamos y en efecto la potencia es de 15.84 watts, como calculamos. Aquí termina este tutorial de análisis mediante el método de nodos. Muchas gracias y buenas noches.